Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Villasís, pertenezco al grupo número 2 de TICS. A continuación vamos a realizar la importación y exportación desde el programa Statistics SPSS, para lo cual vamos a trabajar con datos que ya tenemos establecidos de manera previa. Vamos a hacer varios ejercicios. El primer ejercicio va a ser aprender a importar desde Excel a Statistics SPS, como está en este programa. Para lo cual, primero nos dirigimos a Excel. Hay que tener muy en cuenta que al momento de digitar nuestros datos, siempre empezaremos desde la primera fila y primera columna, desde acá, porque de tal manera al rato de importar no nos saldrá de manera correcta. Para lo cual vamos a eliminar una columna. Ya, aquí tenemos eliminado, eliminamos la primera fila, las primeras columnas, y aquí ya están nuestros datos principales en la primera fila. Ahora sí procedemos a guardar. Guardamos en el escritorio con el nombre de datos 1. Escritorio datos 1. Datos 1. Ya, hay que guardar normalmente con la extensión del libro de Excel. Cerramos y nos dirigimos a SPSS. Nos dirigimos a Archivo, Abrir, Datos, escogemos la ubicación donde guardamos y aquí en Archivos de tipo seleccionamos el tipo de Excel. XLS, XLSX, XLSM. Clic y aquí se nos aparece nuestro base de datos con nombre de datos 1. Abrir. Esperamos que se nos cargue. Se nos aparecerá la ventana de resultados y posiblemente se nos pasará. Aquí nos sale este cuadro de apertura de origen de datos de Excel. Aquí, en un caso que nosotros tengamos varias hojas de trabajo, escogemos cuál hoja de trabajo queremos pasar. Nos dirigimos nuevamente a nuestra hoja de trabajo. Era PIF por ramas de actividad. Aceptar. Y aquí se nos aparece la ventana de resultados y posteriormente se nos aparecerá los datos convertidos a SPSS. Aquí está, tal y como los tenemos en Excel. A ver, abramos Excel para comprobar. Esperamos que se nos cargue. Aquí están flores, tal y como está en Excel. Flores naturales, abaca, productos mineros, frutas. Aquí están todos los datos. Y así pudimos realizar la importación desde Excel a SPSS. Guardamos este resultado con base 1. Guardamos. Ya. El siguiente ejercicio va a ser importar desde un bloc de notas a SPSS, para lo cual nos dirigimos a nuevo y creamos nuestro bloc de notas, documento de texto. Colocamos el nombre, va a ser datos 2. Colocamos aquí y posiblemente vamos a digitar los datos. Nos podemos ayudar con estos datos de acá. Lo único que vamos a hacer es copiar únicamente pocos datos por fines didácticos. Copiamos estos datos y pegamos acá. Aquí, como se puede ver, para no tener ningún problema en el rato de realizar la importación a SPSS, borramos todos los puntos y espacios. Todos los puntos y espacios. Borramos y separamos con una coma, sin espacio, únicamente con una coma. Coma y borramos los puntos. Separamos los datos con una coma. No hay problema que los datos no se nos aparezcan ordenados a la perfección, sino que únicamente vamos a separarle con puntos y sin espacios, porque si no se nos importará de manera errónea. Borramos los espacios y únicamente separamos con comas y también los puntos. Es muy importante porque esto, si no aplican estos criterios, les dará error al momento de realizar la importación.
y aparte de darles error les aparecerán otros datos adulterados en el caso que dejen el punto. Se puede aparecer, en este caso tenemos 7383, se puede aparecer 7.300.000. Borramos los puntos y únicamente separamos por comas nuestras principales variables y los datos. Vemos que todo esté correctamente, sin ningún espacio y sin ningún punto. Colocamos archivo y guardamos. Cerramos esta ventana, nos dirigimos nuevamente a SPSS, vamos a abrir nuevamente a importar. Nos vamos a abrir datos, la dirección donde guardamos ya está en el escritorio. Esta vez vamos a seleccionar texto, TXT, DAT, CSV y TAF. Y aquí se nos aparece nuestro bloc de notas con el nombre datos 2. Abrimos y aquí se nos aparece el asistente para la importación de texto. Su archivo de texto coincide con algún formato predefinido, colocamos no en esta casilla. Aquí se nos aparece cómo está en el bloc de notas, colocamos siguiente. Cómo están organizados sus variables, ponemos con un ancho delimitado porque no sabemos la anchura que va a tener el dato de la variable. Están incluidos los nombres de las variables en la parte superior de archivos, colocamos sí, porque si no de tal manera se nos va a aparecer desde la fila 1 los nombres de las variables, es decir, flores naturales desde aquí, y lo que queremos es que aparezca desde acá arriba, tal y como está acá. Colocamos sí, y aquí también se nos va a aparecer los datos desde la fila 1. Clic en siguiente. ¿En qué número de línea comienza el primer caso de datos? Siempre en el número 2, porque si no se les va a saltar cuadros y para realizar el análisis de datos va a ser un poco complicado. ¿Cómo se representan los casos? Cada línea representa un caso, es decir, cada línea representa los datos de la variable. ¿Cuántos casos desea importar? Todos los casos. Clic en siguiente. Aquí lo que le estaba comentando, que el criterio de separar únicamente con coma, sin espacios y sin puntos. ¿Qué delimitador desea para la separación entre variables? Escogemos coma. Y aquí ya se nos apareció la vista previa de datos, tal y como van a quedar los datos importados a SPSS. Clic en siguiente. Nombre de las variables, formato, tipo numérico. Aquí podemos ir escogiendo el tipo de datos que será de cada variable. La dejamos tal como está. Si desea guardar este formato de archivo para utilizar en el futuro, no lo guardamos. ¿Desea pegar la sintaxis? No, porque únicamente la sintaxis va a ser como esta ventanita acá de resultados que se nos aparecerá posteriormente. Y finalizamos. Ya, aquí como se puede ver ya se ha importado de manera correcta los datos respectivos. Guardamos con base 2 con la misma extensión SPSAB. Y aquí hemos importado desde Excel y desde el bloc de notas. Ahora vamos a realizar la importación desde Access, para lo cual yo tengo aquí un archivo ya en Access con el nombre de negocio 1. Abrimos. Aquí esta tabla es de un caso hipotético de un negocio donde tenemos identificación, cliente, producto, cantidad, precio, total a pagar, anticipo. Vamos a guardar en el escritorio, guardar como como el escritorio con negocio 1. Aceptamos y cerramos. Nos dirigimos otra vez a SPSS y ahora vamos a importar desde una base de datos, para lo cual nos vamos a abrir base de datos, escogemos nueva consulta. Aquí se nos aparecen los orígenes de datos ODBC que tenemos, para lo cual vamos a crear un ODBC para la tablita que teníamos anteriormente, que sería negocio 1, para lo cual nos dirigimos a configuración, panel de control, sistemas y seguridad, herramientas administrativas. Esperamos que se cargue. Origen de datos ODBC 32 bits.
escogemos y vamos a agregar un ODBC. Buscamos el driver de Microsoft Access Driver de MDB a CCDB, clic en finalizar, escogemos el nombre, negocio 1, seleccionamos la base de datos donde guardamos, este caso va a ser negocio 1 del escritorio, está en Windows, o lo buscamos primeramente la dirección, aquí en usuarios, Gabriel, escritorio, desktop, y aquí está, clic, aceptar, y aceptamos, y aquí como se puede ver ya tendremos nuestro ODBC configurado, negocio 1, aceptar, cerramos esta ventana, cerramos, nos dirigimos nuevamente a Statistics, ahora sí, archivo, abrir base de datos, nueva consulta, esta vez aquí tenemos el negocio 1, clic en siguiente, aquí tenemos todas las tablas disponibles, pasamos todas las tablas, negocio, identificación, negocio cliente, negocio producto, clic en siguiente, aquí se nos aparecerá en esta ventana para realizar las consultas respectivas, es decir, que si yo quiero que aparezca únicamente clientes, pasaré solo clientes con producto, cantidad, pero en este caso vamos a realizar la importación para que aparezca todos los datos correspondientes, clic en siguiente, aquí se nos aparece el tipo de datos, el nombre de la variable, numérico, cadena, cadena, numérico, 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 clic en siguiente, aquí está el resultado del lenguaje SQL en un caso que deseemos realizar alguna consulta, clic en finalizar, y como se puede ver aquí ya tenemos importada nuestra base de datos desde Access a SPSS. Guardamos con el nombre base 3. Ahora sí, lo que vamos es a realizar la exportación, para lo cual vamos a trabajar con la tabla de base 1. Nos vamos a archivo. Bueno, esto es sumamente fácil. Guardamos como, primero vamos a exportar a Excel. Buscamos la terminación de Excel, que sería XLSX, con el nombre de base 1, XLSX. Guardamos, minimizamos, y aquí se nos aparece ya exportada nuestra base 1 desde SPSS a Excel, como pueden ver, con sus respectivas variables, flores naturales, madera, productos, frutas, otras materias, mes, año. Guardamos y cerramos. Nos dirigimos nuevamente a nuestra ventana y así podemos ir exportando desde la opción guardar como únicamente a varios programas que tengamos en nuestra computadora o que sean por fines didácticos. Ya, ahora vamos a exportar una base de datos, para lo cual vamos a trabajar con esta misma tabla. Vamos a trabajar con esta misma tabla. Exportar a base de datos. Aquí nuevamente configuramos nuestro ODBC. Esta vez vamos a crear primeramente, para configurar el ODBC se crea una base de datos. Les recuerdo que vamos a realizar esta vez la exportación. Ya habíamos realizado la importación de Excel, ahora vamos a realizar la exportación. Vamos a guardarle en el escritorio esta base de datos con el nombre de base datos 2. Creamos, y una vez que tengamos creado solo cerramos y nos dirigimos a configurar el ODBC. Nos vamos a configuración, panel de control, sistemas y seguridad, herramientas administrativas, origen de datos ODBC 32 bits. Vamos a añadir nuestro driver, para lo cual nos cogemos Microsoft Access Driver MDB a CCDB, siempre con esta terminación. Colocamos el mismo nombre que pusimos a la base anterior, base datos 2. Buscamos la ubicación de esta base de datos, va a ser en usuarios, escritorio. Aquí tenemos base de datos 2. Aceptamos, aceptamos, cerramos, cerramos y cerramos. Ahora sí, nuevamente nos dirigimos a SPSS
exportar a base de datos. Aquí ya tenemos base de datos 2. Clic en siguiente. Crear una nueva tabla. Nombre de nueva tabla va a ser base datos. Clic en siguiente. Aquí podemos pasar todos los campos si deseamos pasar. Únicamente vamos a pasar 5 campos. Es muy importante aquí seleccionar alguna variable principal y mandatoria. Vamos a colocar a la primera. Clic en siguiente. Aquí ya se nos aparece la ventana para finalizar conjunto de datos. ¿Cómo se va a grabar? Base 1 con la terminación SAB, tabla base de datos. Aquí nos aparece qué deshacer. Como deseamos exportar los datos, marcamos la casilla de exportar los datos. Clic en finalizar. Minimizamos y ahora nos dirigimos a la base de datos que creamos en Access. Base de datos 2. Habilitar contenido. Como se puede ver, aquí se nos creó nuestra respectiva tabla con el nombre base de datos con sus respectivas variables, que en este caso solo pasamos únicamente 5. 1, 2, 3, 4, 5 y con todos sus datos. Esto ha sido la exportación de SPSS a Access. Bueno, cerramos y ahora vamos a exportar los resultados, para lo cual vamos a trabajar con la ventana, con la base 3. Aquí para exportar los resultados primeramente nos vamos a primeramente vamos a cambiar el número de decimales de total anticipo, de total a pagar y anticipo a dos decimales. En este caso sería $100, $200, $500. Nos dirigimos a analizar en estadísticos descriptivos, frecuencias. Estadísticos. Aquí podemos ver los cuartiles, percentiles, los valores de percentiles, las medidas de tendencia central, media, mediana, moda, la sumatoria, dispersión, los máximos y mínimos, la división estándar, para lo cual vamos a trabajar con los valores que están en escala, que sería cliente. Vamos a trabajar con valor de escala cliente y precio, y el anticipo vamos a sacar la media, la moda y la mediana. No vamos a sacar ningún cuartil o percentil, vamos a sacar la desviación y el punto máximo y el punto mínimo. Continuamos, vamos a generar un gráfico de barras con los porcentajes. Continuamos y aceptamos. Esperamos que se nos cargue nuestra ventana de resultados. Y como aquí está nuestra ventana de resultados con el análisis de frecuencias: media, mediana, moda, división estándar, mínimo, máximo. Para la mediana tenemos de 73,46, de 50, una moda de 50, división estándar de 95,74,7, mínimo 10, máximo 10. Aquí la desviación estándar nos indica los valores que se encuentran por y sobre la media. Vamos bajando, aquí está la tabla de frecuencias. Únicamente se repite, como teníamos un valor por cada cliente, obviamente la frecuencia va a ser de 1 para todos los datos. En cambio aquí para los precios ya varía, porque el mismo dato de un cliente puede tener el mismo precio, y aquí ya tenemos por un precio de 10 una frecuencia de 3, 2, 2, 2, 8 y así respectivamente. Aquí tenemos para el anticipo, que aquí no se repite tan frecuentemente. Aquí tenemos un gráfico de barras para el cliente. Como son clientes diferentes, cada uno va a tener un valor, y aquí se nos están cargando los demás gráficos de precio y anticipo. Aquí vemos que el valor que más se repite de precio es de 50, y el valor que más se repite de anticipo es de 100. Y ahora guardemos esta ventana de resultados en escritorio como resultado 1. Guardamos y ahora vamos a exportar estos resultados, para lo cual nos dirigimos a archivo, exportar. Aquí podemos exportar a Word, a PowerPoint, a Excel. Vamos a exportar únicamente a Word.
escogemos la ubicación correspondiente, stop resultado 1 Word, así lo vamos a llamar, y aceptamos. Vemos que se nos carga, se nos está realizando la respectiva exportación de datos. Abrimos, aquí tenemos ya nuestro documento. Esperamos que se nos cargue. Y aquí podemos apreciar los valores. Primero está la sintaxis del ejercicio que realizamos, de todos los ejercicios, de la importación de base 1, importación de base 2, con las exportaciones. Y aquí está los resultados de frecuencias. Como se pudo ver en esa ventana pequeña, ahora ya está exportado debidamente a Word, con sus gráficos de anticipo, precio, cliente. Ya tenemos exportado a Word. Ahora vamos a exportar a otra aplicación o otro software. Lo elegimos nuevamente en la ventana de resultados. Vamos a guardar como. Aquí tenemos los tipos de cómo podemos guardar. Vamos a guardar para la página web. En escritorio mismo, resultado 1 a web. Guardamos. Se nos está realizando la exportación en el escritorio o en la ubicación que hayamos escogido. Esperamos un momento que se nos cargue, y aquí, como se puede ver, nuestro resultado apareció en bloc de notas, es decir que no está correctamente configurado, para lo cual, si les aparece esto, nos dan sobre el clic derecho sobre el bloc de notas, propiedades, no, únicamente abrir con Google Chrome, Internet Explorer, Touch, Opera. Yo voy a escoger con Google Chrome. Y aquí se nos aparecerán los resultados de la ventana de resultados de SPS a la web. Aquí está la sintaxis. Aquí tenemos la sintaxis de los ejercicios que hayamos realizado anteriormente. Y aquí están los datos estadísticos. La frecuencia de clientes, de precio, de anticipo, con su respectivo gráfico de barras. Cliente, precio, anticipo. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya servido y les haya gustado. Y muchas gracias por su atención prestada.